este tema, cuidado con lo que hablas, porque el apóstol Pedro nos está revelando que debemos de analizar o de cuidar qué tipo de palabras están saliendo de nuestra boca. El apóstol Pedro dice que si alguna persona ama la vida y quiere ver días buenos, debe de analizar el tipo de palabras que están saliendo de su boca. Porque el apóstol Pedro nos está revelando que las palabras tienen vida o pueden producir muerte. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 18, 21, que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. En otras palabras, cuando tú pronuncias una palabra, cada palabra que sale de nuestra boca tiene poder, tiene vida o tiene muerte, pero las palabras son poderosas, la cual pueden atraer una temporada buena o una temporada mala hacia tu vida. Y el apóstol Pedro, mira lo que dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de engaño. Qué poderosa palabra que el apóstol Pedro nos revela. Y hoy quiero hablar bajo este tema: cuidado con lo que hablas. Porque el apóstol Pedro nos está revelando que debemos de analizar qué tipo de palabras están saliendo de nuestra boca. El apóstol Pedro dice que si tú amas la vida, que si tú quieres ver días buenos sobre tu casa, sobre tu familia, debemos de analizar qué tipo de palabras estamos hablando. En otras palabras, hay temporadas que muchas veces nosotros estamos viviendo fueron provocadas por palabras que nosotros mismos hablamos con nuestra boca. Hay temporadas que muchas veces nosotros atraemos a nuestra vida por el tipo de palabras negativas que muchas veces están pronunciando nuestra boca. Las palabras tienen poder, porque las palabras pueden traer vida o pueden traer muerte. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. En otras palabras, si tú estás hablando palabras de muerte, puede ser que esas circunstancias o esas temporadas te visiten por causa de nosotros tener un lenguaje negativo. Y el apóstol Pedro nos está hablando que debemos de cuidar nuestras palabras. En otras palabras, hay personas que probablemente están viviendo una temporada no deseable. Y muchas veces la razón y la causa fueron por nuestras palabras que nosotros estuvimos hablando sin pensar que esas palabras que nosotros hablamos pueden atraer una temporada mala. Porque el apóstol Pedro dice que si quieres ver días buenos, porque el que quiere amar la vida, dice, y ver días buenos, refrene su lengua del mal. En otras palabras, en tu boca tienen que salir palabras de vida. En tu boca tienen que salir palabras de sabiduría. Tiene que salir un lenguaje positivo, porque hay circunstancias que muchas veces nosotros estamos viviendo es debido a las palabras que hemos estado hablando. En otras palabras, el apóstol Pedro dice que las palabras que salen de tu boca pueden atraer a tu vida una temporada negativa o una temporada positiva. Por eso el apóstol Pedro dice: guarda tu lengua de hablar el mal. O sea, si quieres ver días buenos, ¿qué nosotros hacemos hablando palabras malas, palabras negativas, teniendo un lenguaje negativo? Si tú quieres ver días buenos, tienes que hablar palabras conforme a la temporada que tú quieres vivir. ¿Cuántas personas quieren tener una temporada buena, pero el lenguaje que tienen es un lenguaje malo, un lenguaje negativo, un lenguaje de que yo no sirvo, de que todo se terminó? No, debemos de cambiar nuestra manera de hablar, porque lo que tú hablas con tu boca lo atraes. Hay temporadas que te pueden estar visitando o que tú puedes estar viviendo, y muchas veces la razón y la causa fue por las palabras que tú hablaste tiempos atrás. Por eso el apóstol Pedro dice que si tú quieres ver días buenos, refrena tu lengua del mal. En otras palabras, que si yo hablo malo, si las palabras que pronuncia mi boca son malas, me va a visitar una temporada mala. Pero si las palabras que salen de mi boca son palabras positivas, la temporada que voy a vivir va de acuerdo a las palabras que tú hablas. No sé qué tipo de palabras, qué lenguaje es el cual tú tienes constantemente en lo que estás viviendo. Pero tú no puedes tener una temporada buena cuando tienes un lenguaje negativo. Y el apóstol Pedro nos habla que si nosotros amamos la vida y si queremos ver días buenos, que debemos de analizar qué tipo de lenguaje está controlando nuestra boca. Hay personas que el lenguaje que los está controlando es un lenguaje de muerte, es un lenguaje de destrucción, es un lenguaje de yo no puedo, es un lenguaje, amén, de menosprecio. Recuerda, lo que tú hablas con tu boca lo atraes.
Cada palabra, cada lenguaje que tú tienes en tu boca, amén, te va a visitar si tú quieres ver días buenos. El apóstol Pedro nos enseña cuál es la clave para tener temporadas buenas. No debemos de tener un lenguaje negativo. Mira lo que sigue diciendo. Esta es una palabra muy poderosa que yo quiero que tú la analices, lo que el apóstol Pedro está hablando. Porque mira lo que dice Primera de Pedro 3:10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. En otras palabras, ¿cómo es posible que nosotros queremos ver días buenos, pero nuestras palabras son malas? Nuestro lenguaje no se alinea con la temporada que nosotros queremos vivir. Y lo que tú hablas con tu boca lo atraes. Es decir, que si tú tienes un lenguaje negativo, lo que estás atrayendo sobre tu vida es una mala temporada. Son tiempos malos, son tiempos caóticos. Pero si tú tienes un lenguaje adecuado, un lenguaje conforme al que Dios quiere que tú tengas, vas a ver días buenos. ¿Por qué? Porque la temporada que tú vives se alinea con lo que tú hablas con tu boca. Porque recordemos que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Las palabras tienen poder de dar vida o de dar muerte. Las palabras tienen poder de crear una temporada buena o una temporada mala. La pregunta es, ¿cuál es el lenguaje o cuáles son las palabras que continuamente nos están saliendo de nuestra boca? Porque si tú tienes un lenguaje negativo, no esperes vivir una temporada positiva. El apóstol Pedro nos enseña que cuando a la hora de hablar debemos de analizar qué está saliendo de nuestra boca. Por eso la enseñanza que Dios me dio es cuidado con lo que hablas. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con lo que hablamos? Porque lo que tú hablas te visita. Escucha bien, lo que nosotros hablamos con nuestra boca nos visita. Si tú tienes un lenguaje malo, la temporada que te va a visitar es una temporada mala. Pero si tienes un lenguaje positivo, un lenguaje bueno, la circunstancia o la temporada que vas a vivir va a ser una temporada buena. No es que no debemos hablar. El apóstol Pedro no dice que es que no debemos hablar. Lo que él está diciendo que a la hora de hablar debemos de tener cuidado en dos cosas. Número uno, de no hablar mal, de no tener palabras negativas. Número dos, de no hablar mentira. Dos puntos muy importantes que el apóstol Pedro nos revela en Primera de Pedro 3:10. Dos cosas muy importantes. Número uno, cuando hablemos, no hablemos palabras negativas, no hablemos cosas negativas. Número dos, cuando hablemos, no hablemos mentira. Estos dos principios es clave para que puedas ser visitado por una temporada buena. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Mira lo que dice. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. En otras palabras, Pedro está diciendo que tú vas a ver en tu vida dependiendo a lo que estás hablando. Escucha bien, la temporada que te va a visitar está alineada al lenguaje que tú tienes. La pregunta es, ¿cuáles son las palabras que continuamente más salen de tu boca? Porque el apóstol Pedro nos revela en este pasaje bíblico que la temporada que tú vas a vivir es dependiendo al lenguaje que tú tienes. Las palabras que tú tienes o que tú estás hablando determinan la temporada que te va a visitar. Si tus palabras que están saliendo de tu boca son negativas, tienes que estar por seguro que la temporada que te va a visitar es una temporada negativa. Por eso Pedro dice, si quieren ver días buenos, no hablen malo. No hablen con su boca, amén, cosas que no quieren, que no quieren vivir. A veces nosotros hablamos cosas que no queremos vivir. Y muchas veces estamos viviendo cosas que no nos gusta vivir, pero la razón y la culpa la tenemos nosotros por el tipo de palabras que continuamente están saliendo de nuestros labios. Por eso hoy Dios te manda esta palabra y te dice, cuidado con lo que hablas. ¿Por qué? Porque lo que tú hablas determina la circunstancia, determina la temporada que tú vas a vivir. Dime qué estás hablando y te diré qué temporada vas a vivir. Escucha bien, si las palabras que salen de tu boca continuamente no se alinean conforme a lo que Dios quiere, lo que te va a visitar es una temporada mala.
Muchas veces nosotros cuestionamos por qué estamos viviendo circunstancias y muchas veces no nos damos cuenta que es por el tipo de palabras que continuamente estamos hablando. Hay personas que están viviendo temporadas malas y el problema es por las palabras que hemos declarado. Por eso Pedro dice, yo quiero que tú apuntes este versículo de la palabra. Yo quiero que tú apuntes este versículo de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Yo quiero que tú lo puedas apuntar porque este es un texto clave que te va a ayudar y nos va a ayudar a tener cuidado de dos cosas. Cuando hablemos, no hablar palabras que no son buenas. Número 2, cuando hablemos, nos va a llevar a no hablar palabras de mentira, sino hablar la verdad. Dos cosas, no hablar engaño y no hablar negativo. Escucha bien, dice, porque el que quiere amar la vida, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. En otras palabras, hay males que muchas veces nos visitan y el problema es por las palabras que nosotros hablamos. Hay temporadas que nosotros estamos viviendo y muchas veces la culpa la tenemos nosotros, porque las palabras que tú hablas atraen una temporada. ¿Qué temporada estás viviendo? Y muchas veces tú tienes que analizarte, porque probablemente la temporada que estás viviendo está alineada a las palabras que salieron de tu boca. Porque Pedro nos habla de dos cosas: que las palabras que salen de tu boca te van a visitar. Escucha bien, las palabras que salen de tu boca te visitan a través de una temporada. Por eso las palabras que tú estás hablando atraen una temporada positiva o una temporada negativa. Por eso es muy importante que tú entiendas qué está saliendo de nuestra boca. Porque en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Y hoy Dios nos da esta palabra sobre que debemos de cuidarnos de qué estamos hablando. Porque el apóstol Pedro nos revela y nos enseña que hay temporadas que probablemente podamos estar viviendo y la razón y la causa es por el tipo de palabras que estuvimos hablando. Las palabras que tú hablas determinan la temporada que vas a vivir. Si las palabras que están saliendo de tu boca continuamente son palabras negativas, no cuestiones ni te lamentes cuando estés viviendo una temporada negativa. Porque las palabras atraen una temporada. Las palabras atraen un ambiente sobre tu vida. Las palabras te visitan dependiendo a lo que tú estás hablando. Por eso Pedro dice, refrene su lengua del mal. Dice, si quieres ver días buenos, habla bueno. Si quieres ver días malos, habla malo. O sea, tú determinas el tipo de temporada que tú quieres vivir de acuerdo a lo que tú estás hablando. Es muy importante que nosotros entendamos sobre tener cuidado que nosotros estamos hablando. Por eso es muy importante que nosotros entendamos sobre la importancia de meditar qué sale de nuestra boca, qué es lo que más está saliendo de nuestra boca. ¿Son palabras de vida o son palabras de muerte? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? ¿Palabras de vida o palabras de muerte? Porque hoy Dios nos da esta palabra para que tú hoy digas, Señor, hoy me voy a levantar en el nombre de Jesús. Hoy voy a comenzar a hablar palabra de vida y no palabra de muerte. Cuando yo analizaba este texto de la palabra, Dios me ministraba. Y una de las cosas que Dios me ministró fue esto: que hay temporadas que estamos viviendo y la culpa y la razón y la causa es por las palabras que estamos hablando. No sé qué palabras tú has estado hablando. No sé cuál es el lenguaje que tienes constantemente. No sé qué tipo de palabras son las que salen de tu boca. Pero el apóstol Pedro dice que si tú quieres ver días buenos, habla bueno. Si quieres ver días malos, habla malo. Porque las palabras tienen poder de dar vida o de dar muerte. Hoy en esta hora, tú decides qué tipo de temporada quieres que te visite. Una temporada mala viene a través de hablar malo. Una temporada buena viene a través de tener una palabra buena. O sea, nuestra boca
tiene poder. Muchas veces la gente no entiende el poder que hay en las palabras. Hay personas que no meditan en lo que hablan. A veces nosotros no meditamos. A todos nos ha pasado que en un dado momento hemos hablado cosas que no las meditamos. Y muchas veces nos metemos en problemas o vivimos temporadas malas por las palabras malas que hablamos, por un lenguaje negativo, por un lenguaje que no se alinea conforme a lo que queremos vivir. Si tú quieres vivir una temporada buena, tienes que alinear, tienes que hablar palabras conforme a lo que tú quieres vivir. Por eso es muy importante. Hay algo que a mí me impacta, aquella mujer del flujo de sangre. En el libro de Marcos capítulo 5, cuando ella miró a Cristo, ella comenzó a hablar y dijo: ve, si yo toco el borde de su manto, seré sana. Inmediatamente ella comenzó a hablar palabra de vida, palabra positiva, palabra de acuerdo a lo que ella quería recibir. ¿Qué nosotros hacemos hablando palabras negativas cuando queremos recibir o queremos vivir algo positivo? Esta mujer del flujo de sangre, dice la Biblia, que antes de tocar el borde del manto de Jesús, primero ella declaró una palabra y ella dijo: si yo toco el borde de su manto, seré sana. En otras palabras, y dice la Biblia que después que ella declaró esa palabra y tocó el borde del manto de Jesús, fue sana. En otras palabras, la temporada se alineó de acuerdo a lo que ella habló. Ella declaró una temporada de sanidad y tocó el borde del manto de Cristo y recibió su milagro. Por eso es muy importante, sobre la importancia de nosotros analizar qué nosotros estamos hablando. Cuidémonos de qué nosotros estamos hablando, porque la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Y hoy le oro a Dios para que sea Dios dándote esa sabiduría.